Todos aquí de nuevo tratando de bajar e integrar información de la forma más sencilla posible y recordándoles siempre que esto es en base a mi nivel de conciencia y a mi periodo actual. Hoy hablaremos un poquito sobre la estructura organizacional que tendrá la nueva red planetaria y cómo esto influirá en nosotros y cada uno y cómo nosotros podemos integrarnos adentro de esta nueva red planetaria para que la evolución sea un poquito más factible para cada uno de nosotros. Recuerden que todo esto está en base al trabajo que nosotros realicemos con cada uno de nosotros en nuestra introspección o cómo nos vayamos descubriendo internamente y lo que vayamos asimilando o integrando para que podamos expandirnos externamente. Todo esto recordándoles siempre que es el hecho de que nosotros tenemos que entender que estamos dentro de un juego creacional o de una malla creacional, la cual tiene diferentes directrices o formas de presentarse dentro de nuestra conciencia individual. Bien, comencemos. Hablaré un poco sobre la estructura organizacional que se ha ido estudiando aquí dentro de nuestro planeta y cómo esto también posteriormente les daré una canalización que me fue entregada el día de hoy, hace pocos minutos, para poder integrar este nuevo video. Bien, el sistema formal de operación de nuestro organismo integra la toma de decisiones, resolución de conflictos y permite que las distintas áreas se coordinen y colaboren de forma lineal o de otra forma. Recordando que las formas lineales estamos hablando de los tiempos que vamos viviendo dentro de nuestra propia percepción, o sea, nuestra línea de aquí y ahora. Esto también da un orden formal, o sea, de representación dentro de esta malla holográfica. Yo sé que a veces las formas en que yo hablo son un poquito diferentes a lo que es la espiritualidad, pero también tienen que entender que cada una de estas formas es por la fusión que hay a nivel espiritual y la fusión que hay a nivel de percepción, o sea, del entorno normal de nuestra creación, o sea, de la física o fisicalidad que tenemos cada uno de nosotros. Esto nos hace un énfasis sobre la especialización de cada uno de nuestros órganos o organismos junto al espíritu que representamos todos y cada uno de nosotros. Los objetivos son trazados mediante la obtención de cometidos centralizados o descentralizados. Estamos hablando de nuestro lóbulo derecho y nuestro lóbulo izquierdo. Si hablamos de la centralización de nuestro lóbulo derecho, estamos hablando de la decisión de altos cargos, o sea, de la línea jerárquica. Estamos hablando de escalas, de quien tiene más rigidez a la forma de pensar. Y el descentralizado, estamos hablando con respecto a las artes y cuestiones más esotéricas, que es nuestro lóbulo izquierdo. Está nuestra imagen de autonomía. Cuando dicen que la mujer representa la forma lineal o del tiempo y el hombre la forma horizontal o del espacio, están hablando de cómo esto se va descentralizando o centralizando a la medida del tiempo que nosotros tenemos aquí actualmente. Dentro de la nueva malla creacional, hablaríamos de lineal a una autoridad directa del jefe sobre sus subordinados. Esto también tendría relación con el área funcional o descentralizada, que es un jefe independiente especializado por unidades. O sea, que nuestro cuerpo, con la nueva malla creacional, geométrica o
perceptor o lo mental que cada uno de nosotros tengamos se va a distribuir o se va a unir en la forma central o descentralizada y va a formar una nueva malla. Esta nueva malla va a ir incluyendo diferentes formas de pensar un poco más amplias y más expandidas, pero recordándoles y enfatizándoles siempre en base a nuestro trabajo interior. Esto anteriormente, como no estaba activada, formaba una especie de staff o contrataciones externas, o sea, nosotros nos enfatizábamos más externamente y le dábamos más importancia al nivel externo que al nivel interno. Esto hacía una discordancia de lo que eran el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, que actualmente se va a empezar a estabilizar, y esa discordancia que se realizaba va a ser una armonía entre ambos. Esto hará que los equipos de trabajo que anteriormente eran autónomos o desconectados entre sí cada uno, que anteriormente hacía un proyecto puntual individual, se unan en un conjunto único de trabajadores que hará mayor funcionalidad del trabajo que se va a realizar en nuestro sistema individual propio, haciendo que toda la atención se vaya al centro operacional o corazón, el cual se unirá a nivel de conciencia, que es la característica palabra de puente de Antacarana, el cual se unificará y formará una estructura elemental. Esto unido formará dentro de cada uno de los individuos diferentes capas, como por ejemplo el ápice estratégico, la línea media y el núcleo de operaciones. Esto se unificará, o sea que la línea media o el corazón hará que el ápice estratégico y el núcleo de operaciones se unan. Esto quiere decir que la conciencia se una al corazón para que al unísono trabajen las dos. Esto formará un techo estructura. Esto unirá lo que es la especialización de la conciencia y la profundización que brinda el apoyo de las emociones dentro de cada uno de nosotros. Será necesario porque esto propiciará la estabilidad y el mantenimiento de la estructura funcional de cada uno de nosotros. También habrá un staff de apoyo personal subconsciente, o sea, dentro de nuestra propia conciencia hay entidades energéticas que trabajarán al unísono con nosotros para que nosotros podamos tener una función adecuada dentro de esta malla creacional. Y por consiguiente, hará que la estructura sea más eficiente. Recordemos que nosotros somos energía pura, compactada, integrada en un ser que es físicamente visible, el cual tiene una conciencia o percepción del entorno, que es el creador de toda la malla energética, pero que anteriormente no tenía una conciencia y que actualmente tendrá una conciencia de ser un creador. Esto garantizará que la estructura sea adecuada y garantice su funcionalidad. Estamos hablando de que se armonizará la estructura
que anteriormente era inadecuado, está distorsionado, o sea, había una distorsión del lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, y esto hacía que nosotros no tuviéramos una conciencia perceptual más acertada con respecto al entorno y lo que nosotros creamos o lo que percibimos como realidad. Eso también traerá diferente compactación o departamentalización o diferente activación de diferentes neuronas, las cuales harán diferentes funciones con respecto a la actualización del tiempo, a la persona que está haciendo el proceso, el territorio donde vive o el tipo de proyecto o de trabajo que tiene que hacer o el proceso que tiene que realizar dentro de esta malla holográfica, o con respecto a cómo vaya evolucionando esa alma dentro de esta malla holográfica, o sea, como una especie de organigrama. Esto representará una gráfica de la estructura que tiene de organización cada individuo en este planeta. O, por ejemplo, pondríamos con el hecho de la intuición. La intuición será tu brújula. Estará más acentuada la intuición. Te dará información el medio externo. Por ejemplo, si en algún dado momento... Recuerden que el tiempo no existe dentro del área creacional, existe dentro del área física porque nosotros somos el tiempo, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero dentro del área espiritual el tiempo no existe porque está pasado, presente y futuro, siempre es uno mismo. Y esto conlleva de que si nosotros unificamos nuestro lóbulo izquierdo y nuestro lóbulo derecho y formamos una diferente cronograma o diferente geometría sagrada dentro del planeta, también conlleva de que nosotros tengamos una diferente geometría a nivel cerebral y a nivel de neuronas, o sea, se despiertan unas, se activan más y empiezas tú a expandirte un poquito más, pero esto es en dependencia del trabajo interno que tengas. La mejor herramienta que tienes dentro de esta malla holográfica sería tu intuición. Y el hecho de cómo tú te desarrolles conociendo y aceptando esa intuición y que es tu brújula interna. Tienes que tener en cuenta el hecho de que tú, como ser humano individual, tienes que conocer las 12, ahora 13 leyes universales, las cuales las puedes encontrar y empezar a descifrarlas. Están en diferentes libros. La 13ª te la estoy dando yo. Encuentra el fundamento principal dentro de ella y empieza a trabajar en ti mismo. La nueva malla creacional holográfica planetaria formará diferentes figuras que se representarán tanto en círculos o modo visual vinculadas entre sí mediante flechas o líneas rectas y círculos también. Pero la mayoría serían flechas o líneas rectas que visualizarán el flujo del trabajo de la información del mundo. Ahora bien, ¿qué conlleva con respecto al tiempo esta nueva malla holográfica? Habrán algunas adaptaciones o cambios a nivel social, económico, tácticos y cambios de panorama. Dentro de la red o matriz se fusionarán algunos roles, o sea, hay personas que tenían una especialización, tendrán esa especialización, pero hay personas que podrán entrar o salir dentro de los conocimientos que tienen estas personas. Esto se le podría decir telepatía. Anteriormente había un modelo jerárquico rígido, o sea, de escalas. Ahora habrá una fusión tanto de la escala como del área recta. Anteriormente habían claras cadenas de mando que eran adecuadas para la matriz donde estábamos viviendo, porque esto hacía que
se producía una mayor duración o estabilidad de la fisicalidad de cada uno de nosotros. Esto quiere decir que anteriormente estábamos demasiado inmaduros para tomar la información que se nos será dada actualmente en escalas, lógicamente será paulatino, lento, porque hay mucha información que nosotros tenemos que integrar y lo principal es que cada uno de nosotros tenemos que tener la conciencia y la activación de nuestra intuición para poder discernir que esa información sea adecuada para nuestra evolución álmica. De eso se trata la quinta dimensión o los 5 ápices articulados dimensionales que la nueva malla holográfica presentará en cada uno de nosotros. Esto hará surgir nuevas estructuras más adaptables, con mayores conceptos de asimilación con respecto al tiempo, la interconexión entre cada uno de nosotros, y esto irá cobrando importancia a medida que pase el tiempo. Esto reflejará la capacidad de agilidad y flexibilidad y colaboración entre las funciones en el entorno de la red o matriz o interconectora de diferentes campos para funcionar en su totalidad. Esto hará que diferentes entidades planetarias para la realización de un trabajo más funcional y una adecuada y equilibrada distribución de las redes del entorno creacional se individualicen según una clara de roles, permitiendo concentrar o resumir o reunir en un punto lo que estaba separado. Por eso se habla del puente de Antacarana. También tendrá en cuenta el hecho de las experiencias que tenga cada uno de los individuos. Y esto hará que se promueva la eficacia de cada una de las partes y llevará también a una mentalidad interioridad que será sagrada y profunda para adecuar tu labor en esta malla. Anteriormente había una división por múltiples divisiones, cada uno responsable por su propio conjunto de unión de tareas, conglomerados de mínima, o sea, de actividades de cada una de las personas que estaban dentro de la malla holográfica, la cual tenía las diferentes escalas jerárquicas que habían. Estas escalas jerárquicas irán disminuyendo y se fusionarán. Lógicamente tendremos una división y una unificación, por eso es que se dice juntos pero independientes, o sea, nosotros formaremos una red planetaria la cual se irá comunicando uno con otro, pero seremos personas individuales, o sea, que dentro del entorno de la malla holográfica que se está produciendo actualmente, las personas tendrán la capacidad de discernir internamente cuál es su mayor o mejor forma de evolucionar, y al mismo tiempo tendremos en cuenta la empatía que tenemos con cada una de las personas, porque consideraremos que aquel es la representación de nosotros mismos, la imagen en espejo. El ser espiritual cambiará su forma de ver las cosas. Claro, incluiremos unas reglas, pero al mismo tiempo dentro de las reglas no serán reglas, porque cada uno tendrá su intuición para saber qué reglas seguir y qué reglas no seguir dentro de la malla holográfica y cómo esto influirá en su evolución álmica. De otra manera dicha, es por ello que se hará un énfasis en la estructura funcional y divisional en esta nueva era dimensional, situando a los campos neuronales con múltiples supervisiones energéticas que tendrán geometrías, ampliando el cambio de percepción del individuo, proyectando en su campo visual. Esto conlleva una expansión de los diferentes conocimientos del entorno, diríamos aumento de inteligencia utilizando los recursos del entorno y la flexibilidad o
vialidad individual propia y adaptabilidad a los entornos, tanto físicos como espirituales. Hasta aquí entenderán que la estructura de jerarquización se fusionará con la plana. Esto conlleva que en nuestra área neurológica y jerárquica llegará directamente a la fuente, enfatizando claro esto, como ya lo he explicado anteriormente, al trabajo individual de cada uno de nosotros, o sea, a cómo nosotros nos vamos a conocer individualmente, internamente, y cómo nosotros observamos en el entorno. Si nosotros tenemos la capacidad de saber que somos uno solo y que estamos en un viaje de reconocimiento propio dentro de esta malla holográfica y que esto es un proyecto de experiencias que nosotros y cada uno de nosotros, enfatizo nuevamente, aceptamos al llegar a este planeta, y que no hay una casualidad sino una causalidad dentro de toda esta malla. Esto hará una activación de los diferentes campos neuronales de la área conceptual o de razonamiento, enfatizando a la empatía individual, esto que es la primera línea de lo que es la iluminación. Así los pensamientos se harán más fluidos y se sentirán más involucrados a tu propia dirección individual. O sea, más fluidos, estamos hablando del hecho de que tú estás consciente de que tienes un pensamiento y que tienes la capacidad de decir hasta aquí, no más, o controlarlos, por decirlo así. No es controlarlos, sino saber que ellos existen y que tienen una función, que es más que todo el reflejo del inconsciente, el hecho de que el reflejo de este inconsciente también está hablando del reflejo del área espiritual, que te está dando como una especie de alarma dentro del organismo para que tú vayas tomando en cuenta todas estas cosas, las cuales piensas que podrían ser tanto de la familia como del entorno, como del trabajo, como el hecho de una pareja, de un hijo o de un hermano, que te podrían informar lo que está sucediendo, porque recuerda que esto en esta área espiritual no tiene tiempo ni espacio. Entonces ellos se comunican en base a diferentes formas, y las formas son las emociones, las enfermedades y el hecho de lo que sucede en el entorno externo. Por eso tenía mucho en cuenta anteriormente lo que eran los chinos y el Feng Shui, la biodescodificación que actualmente está en la zona, y el hecho del esoterismo o este tipo de ciencias que consideraban que eran pseudociencias y que realmente es la unión de la ciencia con la pseudociencia, o sea, el lado derecho y el lado izquierdo de cada una de las personas de este planeta. Esto activará diferentes talentos propios individuales y los recursos o herramientas que pueden utilizar en base al nivel de conciencia que tengan. Bien, se les dio la información, espero la sepan utilizar. Sé que es un poquito complicado la explicación, pero vuelvan a repetir el video. Esto está muy bien porque esto nos da pautas para saber qué es lo que va a suceder. Acuérdense que esta malla holográfica que se está desplegando actualmente es una malla holográfica que es nueva dentro del planeta y que nosotros tenemos que aprender a asimilar. Bueno, pasen buen día, hasta la próxima.